Libro del profeta Daniel, usted que está allá en la casa. Saludamos a todos los que están ahí en sintonía. Le invitamos para que se reporte. Usted que tal vez necesita oración, repórtese a través del WhatsApp. Ahí está la información. Pida oración si tiene necesidad, si sabe de alguna persona que está enferma. Hay esperanza para todos los enfermos, para los afligidos, para los cautivos, para los presos. Hay oportunidad en Cristo, amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Daniel capítulo 4 versículo 8 dice así: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mis dioses, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: amén. Gloria al Señor. Bien. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Estamos leyendo un versículo del capítulo 4 de Daniel, donde está hablando ahí el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, que era una persona pagana, un rey pagano, religioso, no creía en el Dios del cielo, no creía en el Dios vivo, ¿sí? No tenía a Dios en su corazón. Y ese rey había llevado cautivo a Daniel y a tres personas más. Daniel estaba allí delante del rey y el Señor puso gracia en Daniel. Y resulta que el rey Nabucodonosor necesitó de él, ¿sí? Dice que el rey, dice el capítulo, ustedes lo van a leer en casa. Leí solamente, sentí la necesidad de leer solamente el versículo 8. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca del tema un nombre nuevo. Amén. Gracias. Qué bendición. Un nombre nuevo. Vamos a hablar bajo el tema un nombre nuevo. Amén. Resulta que el rey Nabucodonosor tenía por esclavo a Daniel. Amén. Pero Daniel, a Daniel le fue cambiado el nombre, ¿sí? Al rey no le gustó tal vez el nombre de Daniel, ¿sí? Y dijo: no, vamos a cambiarle el nombre. Y le pusieron Belsasar, ¿sí? Y ahí en el versículo, en el mismo versículo 8 dice: ¿por qué le pusieron Belsasar? Porque él se inspiró en uno de sus ídolos, ¿cierto? En uno de sus dioses. Aparece la palabra Dios, pero con D minúscula. ¿Por qué? Porque no se refiere al Dios del cielo, ¿sí? Entonces, a Nabucodonosor le cambió el nombre a Daniel, le puso Belsasar, ¿sí? Ahora, vamos a mirar a ver qué significa Daniel, ¿sí? Pero antes yo quiero contarles algo. En los tiempos bíblicos, o sea, en aquel tiempo cuando estaba viviendo esta etapa, Daniel, el profeta Daniel, que era un siervo de Dios, ¿cierto? En esos tiempos bíblicos los nombres de las personas tenían mucha importancia. De acuerdo al nombre, tremenda importancia porque transmitía alguna identidad, ¿cierto? Daniel significa, es un nombre en hebreo que significa juez o justicia, ¿sí? Cada persona tenía un nombre, pero a muchas personas Dios les cambió el nombre. Amén. Dios, por ejemplo, ¿se acuerda que Dios le cambió el nombre a Abraham? Le colocó Abraham, ¿cierto? Una cosa es llamarse Abraham y otra cosa es con H intermedia Abraham, ¿cierto? A Sara se llamaba Sarai y le fue cambiado por Dios el nombre a Sara, ¿cierto? ¿A quién más le cambió el nombre? Que ustedes se acuerden. ¿A quién? ¿A Moisés? No, a Jacob, ¿cierto? ¿Qué significa Jacob? Significa engañador, fraudulento, malo, perverso, o sea, un nombre usurpador, ¿cierto? Usurpador.
Entonces era un nombre que no acordaba mucho con el perfil que en el fondo tenía ese varón, ¿cierto? Entonces, de Jacob, de llamarse Jacob o igual a usurpador, malo, perverso, ¿cierto? Dios mismo le cambió el nombre. ¿Cuál nombre le puso? Israel. 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 ¿Y qué significa él? El nombre Israel significa el que luchó con Dios. Eso significa, qué tremendo, hermano. Usted y yo deberíamos llamarlo Israel, hermano. Estamos luchando para ganar esa salvación, ¿cierto? Estamos perseverando en el Señor. Hermano, no es una lucha fácil, es una lucha tremenda, hermano, porque no es contra carne ni sangre, nos dice el apóstol Pablo, sino contra principados, potestades, contra un ejército demoníaco tremendo, hermano. ¿Sí? Entonces, a Jacob le cambió Dios el nombre y le puso Israel. Pero a Daniel no le cambiaron el nombre por ser feo y malo, sino porque no acordaba con el Dios y con la creencia y con la cultura del rey Nabucodonosor. ¿Sí me hago entender? Me estoy haciendo entender, ¿cierto? Entonces, a Daniel el rey tomó la decisión de cambiarle, de ponerle Belsasar. ¿Por qué? Porque era uno de los dioses de él, ¿sí? Un nombre tomado de Bel, uno de los títulos del dios babilónico, el dios babilónico que era de una costumbre, una cultura extranjera, y estaba rodeado de maldad, ocultismo, ¿cierto? Ese era el ambiente en el que había llegado a vivir Daniel, pero no por voluntad propia, no porque tenía el sueño de ir a Babilonia, sino porque lo tomaron cautivo, lo llevaron cautivo y allá le cambiaron el nombre. Entonces, de un nombre bueno que significaba justicia, juez o justicia, le cambiaron a un nombre mundano, pecaminoso, malo, de las tinieblas, ocultismo, ¿cierto? Entonces, hermano, debemos recordar y ser conscientes, hermano, que si nosotros ahora estamos en Cristo, nosotros tenemos que valorar. Aquí en Colombia, hablo para las personas que nos ven a través de las redes sociales, por ahí en otros países, aquí en Colombia hay un proverbio mundano, popular, que dice: vaya donde fuere, haz lo que vieres. ¿Lo han oído los que están aquí? Vaya donde fueres, haz lo que vieres. O sea, que la persona que llega a una cultura diferente, ¿cierto?, tiene que analizar y meterse a la cultura para que le vaya bien. Por ejemplo, si nosotros los santanderianos acá, que somos muchos ¿cierto?, los peñones, entonces tenemos que no tener cuidado, sino prepararnos cuando vamos a llegar a otra cultura, aún aquí mismo en nuestro país. Cada departamento tiene su cultura y su forma de vida, sus palabras, ¿cierto? Por ejemplo, en Bogotá la cultura es diferente a lo que es la cultura, se come diferente, se viste diferente, ¿cierto? Porque allá por el frío tiene que la persona vestirse con ropas abrigadas, calientes, ¿cierto? Aquí nosotros en tierra más cálida, pues vestimos de una manera diferente, ¿sí? Hay personas que acá en Santander, en Bucaramanga, donde estamos, ni siquiera saben usar o acostumbran a usar camisa manga larga. Esa es una cultura muy popular allá en Bogotá, ¿cierto? Es más fácil ver a una persona de Bogotá usando una camisa manga larga que un santanderiano, ¿cierto? Esa es la cultura. Por ejemplo, en cuanto a las comidas, son totalmente diferentes. Los nombres de las cosas, allá por ejemplo, a lo que nosotros llamamos acá un banano, ¿cierto? Allá llaman un cambur, un habano. Cambur lo llaman en Venezuela, ¿cierto? En Bogotá lo llaman un banano, un habano, ¿sí? Un pan que nosotros llamamos aquí tostado, que le echa al caldo, ¿cierto?, a las comidas. Allá lo llaman calao,
¿cierto? Y usted llega, el santanderiano llega a Bogotá y va a ir a la tienda, está haciendo en la casa un caldo bien delicioso y un caldo santanderiano, ¿cierto? Pero caldo de papas, allá, eso no comen allá, no comen el caldo de papas, allá es una cultura, en Bogotá es una cultura diferente, ¿sí? Y se le da por ir a la panadería a comprar un tostado que llamamos nosotros y llega la persona y dice, ¿tiene tostado? ¿Eso qué es? La mira ya diferente, ustedes, aquí ¿qué es tostado? No, aquí vendemos calado, ¿sí? Entonces, esas son las culturas, pero en nuestros medios el proverbio es vaya donde fueres, haz lo que vieres. Vaya donde fueres, haz lo que vieres. Que uno tiene que analizar cómo llaman las cosas para no pasar la vergüenza, ¿cierto? Tiene que uno analizar cómo visten para no pasar la vergüenza que, uy, este es diferente, ¿sí? Pero Daniel estaba en una cultura totalmente diferente. Tanto que ni siquiera el nombre le acomodó al rey Nabucodonosor. Amén. Entonces, a Daniel el rey le cambió el nombre por las buenitas. Quiera o no quiera, lo empezaron a llamar Belsasar, ¿sí? Quedó nombrado Belsasar y para todo era Belsasar, Belsasar, ¿sí? Ahí vemos en el versículo 8 que el rey está contando un sueño que él tuvo y ya le había declarado a todos sus adivinos y sus sabios y todo eso, y nadie le daba con la revelación del sueño, pero alguien le dijo, le habló de Daniel y entonces él lo mandó llamar. Y dice en el versículo 8, hasta que entró Daniel, cuyo nombre es Belsasar. O sea, él sabía que a pesar de que él le había cambiado el nombre, pero que originalmente era juez o justicia, ¿cierto? Era Daniel. Él se acordaba que su nombre no era Belsasar originalmente y él, en medio tal vez de su ignorancia, le cambió el nombre. Pero dice, él reconoce, dice, hasta que delante de mí entró Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mis dioses. O sea, él aclara que el nombre que Daniel nada tiene que ver con Belsasar, que es cuestión de él, ¿cierto? Pero que él tomó la decisión de cambiarle el nombre. Dice, y en cuyo, dice, como el nombre de mis dioses, de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. O sea, él había algo que también no podía dejar de reconocer, que en Daniel había algo diferente, había un poder especial, había algo glorioso. Él sentía algo, él veía, él advertía que había, al hablar, él sentía que había algo diferente. ¿Y cómo lo llamó él a ese algo diferente? El espíritu de los dioses santos. O sea, en medio de su ignorancia, él entendió, no, definitivamente este hombre tiene algo especial. Este no es igual a nosotros, ¿cierto? Qué hermoso, hermano, cuando nosotros ahora que nosotros estamos leyendo la Biblia y estamos analizando, estudiando y le pedimos al Señor, no a los dioses, sino al Dios que reina por encima de todos los dioses paganos, al que tiene el poder, le pedimos que esa misma sabiduría que estuvo en Daniel esté también en nosotros. ¿Para qué? Para poder nosotros entender su palabra. Si en nosotros está la sabiduría del Espíritu de Dios, no hay absolutamente nada que nos ponga miedosos, asustados, atemorizados. No. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos da la sabiduría para entender las situaciones, los tiempos y para prepararnos y para vivir para Dios, ¿cierto? Igualmente nosotros en el mundo, como personas humanas, en el mundo de pecado teníamos un nombre, ¿cierto? Y tal vez a muchos los llamaban con el sobrenombre, ¿cierto? El burro, el perro, algún sobrenombre hasta feo, ¿cierto? Muchas veces sobrenombres feos. Mire, inclusive cuando el Señor Jesucristo estaba, también habían los sobrenombres, que la gente de Israel también a veces usaban los sobrenombres,
Y a Pedro también le tenían un sobrenombre, ¿cierto? No recuerdo ahorita cómo se ve. ¿Cefas? No, Cefas era el nombre. Pedro era piedra. No, él tenía otro sobrenombre, pero no lo recuerdo ahora. Pero el Señor en un momento lo llama por el sobrenombre, ¿sí? Así nos pasó a nosotros. Nosotros tal vez en el mundo, en la vida popular, ¿cierto? Tal vez alguien nos llamó pronto en el colegio, en la universidad, en el trabajo, o aún en la misma familia, en el barrio, en la cuadra. Lo conocen al joven o a la joven por un sobrenombre, ¿cierto? Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros tenemos un encuentro con el Señor, ¿sí? Un encuentro con el Señor. Pero algo glorioso que yo quiero resaltar de Daniel en este caso es que Daniel no hizo lo que nos dice a nosotros el proverbio acá en Colombia. Vaya donde fueres, haz lo que vieres. No hizo eso. Él propuso en su corazón. Vamos a ir a Daniel capítulo 1 versículo 8. Vamos a ver qué propuso Daniel. Daniel capítulo 1 versículo 8. Mire, qué hermoso este versículo. Me acuerdo en este momento que lo aprendí hace muchos, pero muchos años, aproximadamente 50 años, aprendí este versículo. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire, él sabía de quién era. Él sabía de qué cultura era. Él tenía claro quién era su Dios. Y él sabía que el Dios suyo era el Dios del cielo, el Dios que gobierna, el Dios que tiene todo poder sobre todas las cosas, sobre la creación. Amén. Él sabía y él honraba a Dios. Y sabe una cosa, por eso Dios lo honró. Porque David propuso en su corazón y se negó, dijo, no voy a contaminarme, no voy a contaminarme. Y le rogó al jefe de los eunucos que no se le obligase. Miren, es que nosotros somos de otra cultura y nosotros no comemos eso que ustedes comen, ¿cierto? Nosotros no comemos. Y por favor, que para nosotros sea algo diferente. Comemos legumbres, ¿cierto? Dice que al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso a Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire, cuando nosotros hacemos cosas sencillas, ¿cierto? Esto es algo muy sencillo. Yo no quiero comer de eso porque es que eso no lo come mi pueblo. Nosotros por orden de Dios comemos otras cosas, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Está honrando a Dios. Hermano, cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. Mire lo que dice el versículo 9. Y puso Dios a Daniel, fue Dios mismo, en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, oído lo que dijo, temo a mi señor el rey, que señaló la comida y vuestra bebida. O sea, era por orden del rey, era una imposición. Y si alguien incumplía, de una vez le figuraba la cabeza, tenía que someterse a lo que el rey ordenara, ¿sí? Señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? Te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días padeció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Hermano, ¿quién estaba haciendo ese milagro? Dios, hermano. Dios estaba honrando a esos jóvenes
porque ellos tomaron la decisión de honrar al Señor. Mire, hermano, nosotros estamos en medio de un mundo que es, además de ser pagano, es vil, pecaminoso. Hermano, es peligroso, hermano. Este mundo está pervertido, es agresivo. Hermano, cuando uno menos piensa, encuentra problemas sin andarlos buscando, hermano. Por eso tenemos que andar siempre delante de Dios en gracia. Que la gracia de Dios esté a nuestro favor. Nosotros tenemos que ser agradables al Señor. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios esté con nosotros. Amén. Si nosotros andamos conforme a la costumbre del mundo, entonces ¿cuál diferencia hay? Daniel propuso, mire, es que lo hermoso del versículo 8 es que Daniel propuso en su corazón, o sea, yo no me voy a contaminar, no voy a comer lo que ellos comen, y si me matan, pues que me maten. Yo me imagino, ahí no lo dice, pero yo me imagino que ellos dijeron, si me matan, pero no voy a comer, y si me muero de hambre, me muero de hambre, pero no voy a comer. Qué hermosa decisión, hermano. Cuando nosotros en medio de este mundo hostil, lleno de maldad, lleno de pecado, tomamos la decisión, proponemos en nuestro corazón honrar al Señor, hermano, déjeme decirle que Dios nos honrará donde vayamos. Amén. Donde vayamos, el Señor levanta bandera. La guerra no es nuestra, hermano, la guerra es de Dios. Nosotros tenemos que estar del lado, humillados delante de la presencia del Señor. Dice el apóstol en el libro de los Hebreos, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Hermano, cuando nosotros necesitamos ser exaltados, tenemos que tener allá un abonado, ¿cierto? Tenemos que estar en gracia para con Dios. Cuando estamos en gracia, como estaba Daniel, hermano, Dios pelea por nosotros. Dios no nos deja en vergüenza. Dios levanta bandera en favor nuestro, hermano. Nosotros no tenemos que tener miedo en el mundo que estamos viviendo. No tenemos que tener miedo que, ahora, y el presidente que subió, yo veo cristianos muy asustados, muy desesperados. Yo digo dentro de mí, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo si nosotros no somos de Colombia? Somos colombianos por voluntad de Dios, pero en lo espiritual, en lo real, hermano, nosotros somos, ¿de dónde? Del reino celestial. Amén. Nosotros vamos camino, estamos en una peregrinación, vamos hacia la tierra que Dios nos está preparando, que el Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar morada para vosotros. Hermanos, vamos hacia la santa ciudad, vamos hacia el lugar donde no existen las enfermedades, no existe el COVID, no existe, ¿cómo es esta? La fiebre del mono, ¿cómo es que llaman ahora? Hermano, ya no existe, ya no vamos a ver allá eso. Vamos a estar felices, vamos hacia la tierra donde está la verdadera felicidad, hermano. Vale la pena proponer en nuestro corazón no contaminarnos, hermano. Si nosotros tomamos la decisión de ser diferentes, Dios nos va a dar la victoria, hermano. Dice la palabra del Señor que no es del que quiere, ni el que corre, es de quien Dios tiene misericordia. ¿Y sabe de quién Dios va a tener misericordia? De la persona que proponga en su corazón honrar al Señor. Hermano, la persona que propone en su corazón, voy a empezar a honrar al Señor. ¿Qué voy a hacer? Voy a vivir para Dios. Voy a tener una vida de oración a diario. Voy a empezar a leer la Biblia. Allá en su intimidad de su casa, Dios está calificando eso. Dios está recibiendo lo que usted y yo hagamos para el Señor. Y Dios está en contra de lo que hagamos que va en contaminación con el mundo, hermano. Nosotros tenemos que proponernos a no contaminarnos. Este mundo va girando hacia un ritmo y nosotros tenemos que ir en contra de las costumbres y de las vivencias de este mundo, hermano. Si nosotros nos ponemos a girar en el mismo sentido que va el mundo, nosotros no vamos a llegar al cielo, hermano. Es una verdad. Perdóneme que lo diga. Alguien me dijo en estos días que usted no hace sino mandar a la gente al infierno. Yo no estoy mandando a nadie al infierno. Yo estoy diciendo lo que yo analizo, lo que yo entiendo por la palabra del Señor. Nosotros, mire qué hermoso. Daniel estaba en un lugar peligroso, en una cultura donde él no conocía, un rey que era malo, perverso, lo que él decía lo hacía.
¿cierto? Señaló la comida para los jóvenes. A estos jóvenes me les va a dar esto, y tenía que cumplirse. Pero Daniel se paró y los jóvenes que estaban con Daniel dijeron: no, nosotros no somos de este mundo, nosotros vamos a comer diferente, solamente verduras, legumbres vamos a comer, no vamos a comer eso que ellos comen, no vamos a beber del vino que bebe Nabucodonosor. Nosotros tenemos que tomar la misma decisión. ¿Y a quién vamos a honrar nosotros? Al Dios del cielo, hermano. Es que usted, si usted lo hace, porque he oído por ahí muchos cristianos evangélicos, es que lo que pasa es que, oye, ¿y usted por qué no? En diciembre, ¿por qué no baila? No, lo que pasa es que mi pastor se pone bravo. Ay, mi pastor se pone bravo que yo me fume un cigarrillo. No, hermano, no, le debe, como dicen los muchachos hoy en día, le debe resbalar lo que el pastor diga, lo que el pastor piense. Es lo que diga Dios, hermano. Usted lo que hace o lo que deja de hacer debe ser para honrar a Dios, hermano. Hay cosas que nosotros no debemos hacer porque a Dios no le agrada. ¿Por qué usted ahora no toma cerveza? Uy, lo perdimos, ya no es del grupo de nosotros. A mí me lo dijeron cuando estuve por muchos años descarriado, por allá, desordenado en el mundo, ¿cierto? Y cuando tomé la decisión de volver a Cristo, hermano, me decían los compañeros de trabajo: uy, lo perdimos, vamos. Me rogaban, me pagaban para que fuera con ellos a los bailes, me pagaban el taxi, me prestaban plata. ¿Qué no hacían para tratar de comprarme? Pero yo dije: no, de aquí en adelante voy a seguir a Cristo, no más con el mundo. Esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Ahora, hermano, mire, ir al reino de los cielos no es asunto del pastor. El pastor no va a elegir quién va a ir, quiénes de los hermanos de esta congregación, ¿cierto?, van a ir. No, hermano, es Dios el que califica. Tenemos que agradar es a Dios. Todo lo que hagamos o lo que dejemos de hacer debe ser para agradar al Señor. Porque si nosotros agradamos al hombre, ¿de qué nos sirve? De nada, hermano. De nada, hermano. Mire, el trabajo que yo estoy haciendo en este lugar, hermano, yo sé que tal vez a muchas personas de acá mismo del barrio, y aún otras personas, amigos míos, me lo han dicho que no, que yo no estoy haciendo nada. Pero, hermano, a mí, como dicen los muchachos, a mí me resbala, o sea, no me interesa, no me afecta lo que diga la gente. Yo le sirvo al Dios del cielo. Lo que hago es para agradar al Señor. Lo que vivo, porque yo anhelo que la misericordia de Dios, que el favor de Dios esté a mi favor, esté al favor de mi familia, esté con nosotros, hermano. Nosotros estamos en este lugar trabajando para que las almas de este barrio, de esta Comuna 9, oigan y entiendan que Cristo viene pronto, que se acaba la oportunidad, que tenemos que empezar a marcar la diferencia. Desde que un ser humano reconoce a Cristo, ¿sí?, desde que un ser humano toma la decisión de honrar al Señor, de reconocer a Cristo como el Señor, gloria a Dios, ¿sí? Dios no me da cuenta. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Me parecía que era de pronto porque estaba un poquito cansadito de la garganta. Pero gloria al Señor. Qué bendición cuando hay jóvenes que están pendientes, hay gente que está pendiente. Bien, felicitaciones, hermano Hansel. Qué bendición. Gloria al Señor. Gracias, hermano Hansel. Qué bendición. Entonces decía, desde que una persona toma la decisión de levantar su mano y decir: yo voy a seguir a Cristo, hermano, desde ahí tiene que tomar la conciencia que empieza a ser de otro dueño, de otro señor. Ya ese señor que nos mandaba anteriormente, que es el mundo y sus deseos, ya no nos va a seguir gobernando. Tenemos que tomar la decisión de aquí en adelante, honrar al Rey, a vivir para el Señor, vivir para la nueva, prepararnos para vivir en la nueva Jerusalén. Hermano, el Señor dice que a la nueva Jerusalén no entrará nada impuro
o que haga abominación y pecado. O sea, los que verdaderamente califiquen o califiquemos para ir a la presencia del Señor, hermano, tiene que ser porque le demos la medida al Señor, hermano. Si nosotros no le damos la medida al Señor, hermano, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo, hermano. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes. O somos del mundo o somos de Cristo. Amén. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel dijo, no, yo estoy aquí, en este mundo, en esta cultura diferente, pero yo no soy de aquí. Hermano, ahora nosotros que estamos en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén, gloria al Señor. Ahora que estamos en Cristo, tenemos que tomar una decisión y honrar al Señor, hermano. ¿Sabe quién le va a favorecer bastante que usted honre al Señor, que yo honre al Señor? Pues a nosotros mismos, hermano, nos va a favorecer, hermano. Porque el favor de Dios, la gracia de Dios va a estar siempre a nuestro favor. Entonces, ahí empieza, cuando la persona levanta la mano para aceptar a Cristo, empieza una vida diferente, una vida nueva. Lo que nos dice ya en 2 Corintios 5:17. ¿Alguien se lo recuerda? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermano, ya lo que nosotros vivíamos anteriormente, o sea, esas rumbas que se hacían en diciembre, ya tenemos que ir cambiando el chip, ¿cierto? Ese pensamiento. Uy, que es que viene diciembre y entonces nos vamos para el pueblito y allá hay ferias y fiestas y allá no está el pastor y entonces allá sí podemos, porque no, hermano, pero ¿quién está? Está el Señor. Dios. Allí Daniel no estaba delante de sus gobernantes, pero él sabía que Dios lo estaba mirando. ¿Y quién fue el que lo puso en gracia con ese gobierno? Pues Dios, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia, hermano. No es, ay, es que el pastor, pues como el pastor, y el pastor, hermano, y a toda hora nosotros nos descuidamos de nuestras responsabilidades como cristianos a través del líder, del pastor. No, hermano, nosotros tenemos que honrar principalmente es a Dios. Claro, lógico, a uno de pastor le da tristeza ver que una oveja suya, que una persona que congrega con nosotros, verlo que se va, que toma por allá otros rumbos, que se va al mundo, que se va a pecar. Claro, eso duele, hermano, duele ver que una persona tome la decisión de dejar de seguir a Cristo. Eso duele, hermano. Pero por sobre todo es el Señor, porque ¿sabe quién murió en la cruz del Calvario por ti? Fue Jesucristo. Él fue el que pagó el precio por nosotros, hermano. Él es el que pagó el precio. Mira, hermano, tan hermoso cuando nosotros tenemos el favor de Dios de nuestro lado. ¿Sí? El favor de Dios está a nuestro lado, hermano. Estamos en victoria. No importa lo que venga. Como dice la canción, vendrá el enemigo como río, ¿cierto? Uy, parece que esa creciente se va a llevar, ¿cierto? Lo que encuentre a su paso. Pero hermano, si el favor de Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios levantará bandera en favor nuestro. No importa la crisis, no importa la situación, que es que no, que me quedé sin trabajo, que estoy enfermo. Hermano, tremendo, mire, antes de que llegara la pandemia de COVID-19, hermano, yo vivía una vida en Cristo, predicando la palabra, pero vivía trabajando en lo secular, ¿sí? Y trabajaba, pero no tenía una entrada fuerte, sólida, que diga, uy, ¿sí? Y alguien de mi familia me dijo, ¿qué va a hacer de su vida ahora en adelante? ¿Sí está oyendo las noticias? Pues no, yo casi no oigo noticias. ¿Qué dicen las noticias? Dice que viene una pandemia. Y, bueno, pues déjela que venga. Le respondí yo. Dijo, no se burle, que esto es en serio. Todos los noticieros y a toda hora están contando y diciendo que van a cerrar todo, van a cerrar las empresas, no van a dejar que nadie salga. Oiga, parecía que fuera como algo, como una locura, ¿cierto? Y yo lo escuchaba y digo, Dios mío, Señor. Pues claro, uno empieza a pensar las cosas, pero yo volví a pensar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo estoy en Cristo, yo no soy del mundo, Dios está conmigo.
¿Sí? ¿Qué va a hacer de su vida? Me decía esa persona. Y no lo decía por asustarme, no, sino para que yo me preparara. Me decía, hay que hacer mercado como para 6 meses. Yo, 6 meses, no tengo ni para mañana, porque me toca ir a salir a trabajar para lo que va a ser mañana. ¿De dónde voy a sacar yo para 6 meses? Le dije, no, le decía yo, no. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues no sé, Dios verá. Dios, yo soy un siervo de Dios, Dios proveerá. Dios, no, es que esto no es de que Dios provee. Entonces, ¿quién va a proveer? No, pero ¿cómo va a proveer Dios si van a cerrar todo, tiendas, supermercados, trabajo, todo? Su trabajo ya no lo podrá ejercer. Usted no va a poder salir a la calle durante 6 meses porque tiene que estar encerrado. Si quiere que les diga una cosa, hermano, nunca me llené de favor, nunca me atemoricé, siempre esperé en Dios. Le dije yo, mi esperanza está puesta en Dios, yo dependo del Señor, el Señor proveerá, y si tengo que ayunar los 6 meses, pues ayuno los 6 meses, y si me muero de hambre en esos 6 meses, me voy con el Señor, pero yo no me voy a dejar aterrorizar. Y sabe una cosa, hermano, en ese tiempo que estuvo todo el mundo paralizado, cerrado, fue cuando más salía a las calles, hermano. Sí, claro, salía y esas calles solas, pero Dios, en medio de esa pandemia, que bueno, ¿sabe qué hizo Dios? Me dio la oportunidad de moverme e ir a un pueblo de Santander que se llama Bocas. Allá me llevó el Señor, en plena pandemia. Hermano, ¿y sabe qué hice allá? Con un bafle, con otro hermano también en Cristo, otro pastor en Cristo, predicando la palabra por las calles. ¿Y quién nos oía? Pues la gente que estaba en las casas. Íbamos andando con el sonido o pedíamos permiso. Hermano, me acuerdo que una vez llegamos por allá en ese pueblito, una calle bastante inclinada, había bastante árboles, todo era como muy frío esa parte, hermano, y llegamos ahí mirando y la gente que estaba en las casas nos miraban como asustados. Íbamos en la moto, llevábamos el bafle y salió un señor de la casa y dijo, disculpe, ¿ustedes qué buscan? Entonces yo le dije, buscamos gente, buscamos un lugar donde podamos predicar la palabra, somos pastores, predicamos a Cristo para la salvación. Mire, créame, digo la verdad delante de Dios, el Señor sabe que así ocurrió. Hermano, en plena pandemia, sin conocer a ese hombre, dijo, mi casa, vengan a predicar aquí. ¿Cuándo vienen? No, es que ya tenemos el bafle y vamos a predicar ya. Pues venga, eso sacó una extensión, nos regaló electricidad y le dijimos, nosotros teníamos una placa, le dijimos, déjenos subir a la placa. Y desde allá de la placa, hermano, ¿sabe quién nos oyó? Todo ese barrio, ese pueblo nos oyó que estamos viviendo los últimos tiempos, que se acaba la oportunidad de ser salvos por gracia y por misericordia, por creer en Cristo, por vivir para Dios. Se acaba la oportunidad de ser salvos por tomar la decisión de no contaminarnos más con la porción de la comida de este mundo, ni con el vino que este mundo bebe. Es nuestra responsabilidad, hermano. Este mensaje, esta enseñanza, hermano, tiene que llegar a nuestra vida. Tenemos que tomar la decisión de no contaminarnos, hermano, y así el Señor va a estar de nuestro lado. El Señor nos tiene un nombre nuevo. Mire, tan glorioso que lo que dice Filipenses 2:9. Vamos a ir a lo que dice Filipenses 2:9. Uy, qué bendición, llegué directo con un solo clic. Gloria al Señor. Filipenses 2:9. ¿Qué dice? Hermano, que como el Señor, vamos a leer desde el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, en nosotros debe haber lo que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hubo en Cristo Jesús? Obediencia. ¿A quién? A Dios. ¿Sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, él tomó la decisión. ¿Cómo hizo quién? Como hizo Daniel, tomó la decisión, sino que se despojó de sí mismo,
tomando forma de siervo. No, de aquí en adelante yo soy un siervo de Dios. Entonces vengo a servirle al Señor, vengo a servirle a Dios. Dice, hecho semejante a los hombres. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Mire, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy, antes que sea demasiado tarde, tenemos que humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Amén. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Ser obediente, hermano, hasta la muerte y muerte de cruz. Y como él tomó la decisión, igual que Daniel, ¿qué hizo Dios con Daniel y con el jefe de los eunucos? Dios lo exaltó, ¿cierto? Mire, hermano, cuando nosotros tomamos la decisión para Cristo, para vivir para Dios, Dios nos honra. Dice, por lo cual Dios también a Cristo, mire, Dios también le exaltó hasta lo sumo, hermano. Dios valoró esa decisión que tomó Cristo, que tomó el Señor, para ser obediente, para humillarse ante el Dios Todopoderoso y obedecer al Padre. Dice, por lo cual el Padre, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mire cuánto ganó el Señor. Hermano, el Señor pudo haber dicho, ¿se acuerda cuando llegó Satanás, que el Señor estaba allá en el desierto ayunando 40 días en la parte humana? Tenía que tener hambre, hermano. Uno con medio día ya tiene, ¿cierto? Ya le crujen por allá las vísceras. El Señor 40 días y se aparece Satanás y dice, ay, pobrecito usted, que y su papá lo puso a ayunar 40 días, mire, no, qué injusto, papá, no. Yo me imagino así, mire, ahí están las piedras, pues conviértanlas en pan porque usted tiene poder. Si él hubiera hecho caso a Satanás, no hubiera sido exaltado, no hubiera sido exaltado. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿Le vamos a obedecer al Señor y a su palabra? ¿O vamos a obedecerle a la corriente del mundo? Y, ay, que es que a mí me da pena que me vean. Ay, no, mejor. Hermano, vamos a tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Hermano, para que Dios nos honre, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hermano. Esa fue la victoria del Señor. Pero hay algo glorioso. Dios tiene un nombre para nosotros. ¿Ustedes lo sabían? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Tranquilos que ya vamos terminando. Dicen por ahí que cuando un pastor predicador dice que ya voy terminando, faltan como 2 horas. Pero gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Oído. El que tiene oído en esta mañana, oiga lo que el Espíritu de Dios está hablando. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Uy, o sea que allá hay un plato rico, delicioso, ¿cierto? Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Hermano, usted y yo vamos a tener aquí un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Y todo esto por qué? Por tomar la decisión de vivir para Dios, por tomar la decisión de honrar para Dios, por tomar la decisión de no contaminarnos con la porción de la comida de este mundo, que es basura. Hermano, oía a alguien una vez decir, ay, pobrecitos los evangélicos, miren, en pleno diciembre y todos aburridos allá en la iglesia. Hermano, yo he pasado muchos diciembres y noviembres y febreros y eneros y marzo y julio y agosto en la iglesia, hermano, y nunca me he sentido, ay, Bill, qué tristeza. No, hermano, al contrario, me siento gozoso. Qué hermoso estar uno en sano juicio en la presencia del Señor. Ahora que estábamos cantando y adorando al Señor, hermano, cuando estábamos alabando, hermano, yo sentía algo que, hermano, eso no se consigue con ninguna plata. La droga,
La droga no da esa felicidad, ese gozo, esa paz que nos da Cristo. El mundo, el sexo desordenado, el sexo depravado, el sexo mundano, hermano, no da la felicidad que nos da tener a Cristo en nuestro corazón, hermano. ¿Sabe cuál es la invitación en esta mañana de parte del Señor? Que honremos a Dios como lo hizo Daniel, hermano. Así como Daniel tomó la decisión y dijo, yo no voy a comer de la porción, ni voy a tomar de ese vino. No, Señor, voy a depender de Dios y que Dios me guarde. ¿Sabe que tomaba agua? Agüita, deliciosa el agua, ¿cierto? Mire, aquí hay un frasquito. Qué delicia, hermano. El agua, mire, aquí hay agua de vida, hermano. Aquí hay agua que quita la sed, hermano. Aquí hay agua, hermano. Aquí hay alimento, aquí hay pan sólido, pan espiritual, pan bueno, hermano. Es Cristo, el pan que descendió del cielo está aquí, hermano. Así que he predicado la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, he predicado tu palabra. Señor, en este momento yo presento cada vida que está en este lugar. Señor, cada familia representada. Espíritu de Dios, oro por los que están ahí en conexión, los que van a llegar, los que nos van a oír cuando esté ya en diferido. Señor, los que nos van a escuchar a través de YouTube. Señor amado, que tu palabra llegue a ellos. Señor, que no sea mi voz. Señor, que no sean mis fuerzas, que no sean mis palabras, que sea la dulce presencia del Espíritu de Dios, convenciendo las almas de pecado, de justicia y de juicio. Señor, mira las almas que están con dolor en su corazón, los que se sienten vacíos, los que han adquirido muchas riquezas y posesiones, Señor, pero no tienen a Cristo. Oro por ellos, te pido misericordia. Señor, escucha la oración de los que están en este momento sumergidos en la prisión y en el vacío que da el mundo. En el nombre de Jesús, yo invito a las personas que quieran hacer la oración conmigo. Si tú quieres, si tal vez es la primera vez que vas a orar al Señor y quieres repetir conmigo, o si tal vez reconoces que necesitas reconciliarte con el Señor, repite conmigo: Señor Jesús, en este momento he oído tu palabra, reconozco que te necesito, reconozco que estoy lejos de ti, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, que ese nombre nuevo que tú tienes para mí sea una realidad desde ya en mi vida. Ayúdame a ser diferente, a no contaminarme con la porción de la comida de este mundo que es vil y pecador, y con el vino que este mundo bebe. Señor, dame del vino del Espíritu de Dios. Aquí estoy, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que nunca mi nombre se borre de tu libro. Señor amado, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Señor, muchas gracias. Reconozco que te necesito. Aquí estoy, Señor, gracias. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por cada persona que allá en su intimidad oró al Dios del cielo e invocó su misericordia. Que tu sangre preciosa, Señor Jesús, nos limpie de toda maldad, de toda contaminación. Espíritu de Dios, desciende sobre cada persona. Espíritu de Dios, desciende sobre cada familia. Ministra paz, ministra gozo. Señor, que el resplandor de tu presencia, que la luz de Cristo irradie los corazones y las familias aquí representadas. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria al Señor.
vamos a disponernos para honrar al Señor con nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Absolutamente nadie está obligado a ofrendar ni a diezmar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si usted cree que esta es una obra del Señor y que aquí estamos honrando al Dios del cielo y le nace en su corazón ofrendar y diezmar, bienvenido. Pero si no, también seguimos siendo amigos y que el Señor le bendiga. Los que están en las redes sociales, ahí le explico cómo pueden ofrendar, diezmar. Si usted quiere ofrendar y honrar al Señor con este ministerio, puede hacerlo. Ahí le estamos explicando, ahí a través de Facebook y a través de YouTube también le estamos explicando cómo puedes ofrendar o diezmar voluntariamente. Cada uno dé como propuso en su corazón. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oramos para que tu presencia sea una realidad en cada persona. Señor, mira a las personas que no pueden ofrendar, que no pueden diezmar, los que no quieren, los que tienen dificultad para creer y entender que es para la obra tuya, Señor. Señor, bendícelos. Señor, háblales. Señor Espíritu Santo, que tu presencia sea con cada persona. Mira, Señor, los que tienen ese gozo y esa alegría para ofrendar. Yo te pido, Señor, que tu misericordia nunca se aparte de nosotros. Señor, que las ventanas del cielo estén abiertas, Señor, para que haya bendición en los hogares y también en este ministerio, Rey de Reyes. Muchas gracias, Señor. Dependemos enteramente de ti, Señor, porque tú eres el Señor de esta obra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición. Así que, bueno, vamos a orar para ser despedidos. Gracias por venir. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Se me olvida el nombre de la hermana Esther. Esther. Y el niño. Dylan. Qué bendición. No me acordaba. Y no me acordaba de la hermana. Yo creí que la hermana venía con el hermano. No me acordaba que usted ya había venido acá. Qué bendición, hermano. Gracias, bienvenido. Me saluda a su familia, a su esposo. Deseo que la paz de Dios esté con cada uno, hermano. Hansel, gracias por venir. Que esta es su casa. Aquí, hermano, bienvenido cuando usted quiera venir. Y amén, gloria al Señor. Aquí estamos para servirle al Señor, amén. Aquí están las puertas abiertas, hermano. Aquí no se ha cerrado la puerta ni para usted ni para nadie. Están las puertas abiertas porque todavía no se ha acabado la oportunidad en Cristo, amén. Así que, bueno, gracias a todos los que están ahí en las redes sociales, los que nos están escuchando en diferido también. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Los que están en YouTube, no olviden suscribirse a mi canal y compartir también este link, y deseo que Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tu presencia siga con nosotros. Gracias, Señor, por lo que hoy nos hablaste. Gracias, Señor, porque hoy nos ministraste. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy muchas gracias. Señor, yo pido una bendición especial, sobrenatural, para cada persona que nos están oyendo, los que nos van a oír a través de YouTube, Señor. Que la gloria de Dios sea llenando las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo pido para cada persona, para cada uno de nosotros, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Un aplauso al Señor. Aleluya.